El 14 de febrero de 1619, los primeros vecinos trujillanos experimentaron su primer terremoto en estas tierras. Todas las casas, templos y más inmuebles construidos sucumbieron al movimiento telúrico. Sin embargo, algunas resistieron, pero con el tiempo fueron modificadas. La única casa trujillana que data de antes del terremoto y que mantiene su originalidad íntegra es la llamada Casa Garci Holguín. Al igual que en otras ciudades del Perú del siglo XVI, esta casa sigue los lineamientos estilísticos del llamado estilo renacentista. La portada de esta casa es única a nivel de todo Trujillo. Se desconoce por qué se descontinuó el uso de portadas renacentistas y el por qué estas son reemplazadas por las festivas portadas del barroco. Las casas trujillanas nos están informando de varios aspectos de aquellos tiempos. Nos están informando de los aspectos tecnológicos, los aspectos sociales, así como también el aspecto económico. Sin duda, en aquella época, los favorecidos, en este caso los colonos españoles, tuvieron gran parte a su favor. Es por eso quizás la razón por la cual estas casas son monumentales, estructuralmente son resistentes, a pesar que han tenido que pasar por varias experiencias. Garci Holguín fue un personaje muy controvertido, viene de la parte de México, se instala acá, fue alcalde en México y acá en Trujillo tiene este solar. Lamentablemente, después de su muerte, su esposa, la diosa Beatriz, va a vender y lo que vemos ahora es la tercera parte del solar. El plano de planta de esta casa se va a caracterizar por la presencia del zaguán, patios, corredores, huerta y habitaciones. El zaguán fue el espacio que limitaba la calle y el primer patio. Se solía decorar las paredes de zaguán con motivos propios de aquellos tiempos. Los españoles traen de la Europa la reminiscencia del estilo mudéjar. Durante los trabajos de restauración se logró identificar que el piso original de esta casa estaba a casi 1 metro más abajo del actual. Un arco de medio punto daba la bienvenida a los visitantes, el cual proyectaba en perspectiva el primer patio. El suelo era cubierto con piedras de canto rodado del río, el cual ofrecía resistencia a las calesas, carretas y al paso de los caballos. La casa trujillana inicialmente eran 3 solares, o sea, se partía la ciudad en 3 partes, ¿no? Y conforme avanzan los tiempos, esto ya empieza poco a poco a reducirse. Cambia la configuración urbana, de las iniciales 15 o 24 manzanas empieza a crecer la ciudad hasta llegar a lo que posteriormente sería el Trujillo intramuros, ¿no? Que es dentro de la ciudad. Y bueno, luego están esos cambios estilísticos originados por la casa pompeyana, el descubrimiento, ¿no? de las ruinas de Pompeya, y ese patrón empieza a ponerse de moda, ¿no? durante mucho tiempo, e inclusive se mantiene hasta ahora, al punto tal que Trujillo realmente es una ciudad que podríamos llamar más republicana que colonial, pese a que hasta en el himno, ¿no? Se dice Trujillo, Solariega, ciudad colonial. Los colores tradicionales, como vemos el amarillo, oro pimente, o el rojo almagre, o el azul añil, son colores muy americanos. Incluso algunos son muy peruanos, ¿no? Que vienen desde las tumbas y de los dibujos mochica. Tú ves en La Huaca, el Sol y la Luna, por ejemplo, que aparece el blanco alacal, el rojo almagre y el amarillo oro pimente. Entonces, esos mismos pigmentos se siguen utilizando en las casonas trujillanas, que es una de las características interesantes de Trujillo, ¿no? Esa colorimetría, ese cromatismo tan propio de la ciudad.
Hay otros elementos prehispánicos, como por ejemplo la ventana teatina, ¿no?, que es también un elemento encontrado en la arquitectura prehispánica y que se reinterpreta y se coloca aquí en las casas para iluminar de una manera cenital la ciudad. Por otro lado, la tecnología del adobe, ¿no?, en el cual, bueno, los peruanos antiguos han sido expertos por nuestra propia condición costera, se trabaja muy bien y se reemplaza el material piedra, que es un material netamente europeo y que inicialmente, bueno, marca la arquitectura allá. Acá se mantiene el mismo patrón arquitectónico, el mismo diseño, pero se cambian los materiales. Trujillo tiene, con todos sus defectos, la suerte de aún mantener una lectura que podríamos llamar, bueno, histórica, ¿no? Eso se debe fundamentalmente a la configuración de la trama urbana, ¿no? Cuando Martín de Estete traza la Plaza de Armas, la Plaza Mayor, la traza siguiendo los lineamientos del Cardo y el Decumano, ¿no?, que son dos ejes a cordel en escuadra, y todas las calles son paralelas. Inclusive se dice que después de eso, cuando ya Trujillo empieza a crecer, se necesita diseñar una muralla defensiva, ¿no?, en tiempos del virrey del conde de La Palata, el duque de La Palata, y él llama al ingeniero Joseph Formento para que diseñe la muralla que, según dicen, copia un modelo de Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces se genera, digamos, este anillo de protección y que va a marcar durante mucho tiempo el Trujillo intramuros. En Trujillo pasa lo mismo con las ordenanzas municipales. Hay una ordenanza que cuida, por ejemplo, el tema de los letreros en el centro histórico, y ya no como directriz general del INC, sino como ordenanza municipal. Igualmente el tema de los colores, hay una carta para los colores de la arquitectura tradicional de monumentos históricos y una carta de colores para los que no son monumentos históricos. Hay escaso conocimiento por parte de la colectividad, especialmente los que viven en el centro histórico, de lo que significa la reglamentación del centro histórico. Saben que hay que cuidarlo, pero como saben que a veces también las instituciones son tan pesadas, tan burocráticas, a veces prefieren abrir una manguera, ponerla en la cabecera del muro, esperar que el muro se caiga y construir un muro de cemento nuevo, en lugar de recurrir a la institución que debería también actuar como un facilitador y no como una traba, ¿no? De la primera y modesta construcción de la Catedral de Trujillo no quedan ni siquiera los planos. De acuerdo a las investigaciones de Antonio San Cristóbal, es a partir de 1647 que empieza la construcción del actual templo, y el responsable de su construcción fue el alarife Francisco de Soto Ríos. A diferencia de las portadas barrocas de otras catedrales en el Perú, como en Cusco y Lima, las de Trujillo son conservadoras y sencillas, con líneas geométricas simulando el renacentismo y elementos mudéjar. En el espacio que ocupa hoy en día el Museo Catedralicio, antiguamente era el Tribunal de Diezmos, por donde se accede hoy en día al espacio de las criptas mal llamadas catacumbas. En el altar mayor se eleva el retablo totalmente restaurado, puesto que fue dañado significativamente durante el terremoto de 1970.
Desde hace más de 50 años, la Catedral de Trujillo fue elevada a la categoría de Basílica Menor, lo cual es un orgullo para la comunidad católica de esta ciudad. Desde la torre del campanario tenemos una vista panorámica de toda la ciudad y sobre todo de la Plaza Mayor.